Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto a partir de ahora, dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Realidad en Contexto, en compañía del licenciado Reinaldo Enrique. Ya Reinaldo Enrique en su regreso está con nosotros hoy, Realidad en Contexto, y con él vamos a hablar de temas que tienen que ver con el derecho de la persona. Eso es lo que abordamos aquí con el licenciado Reinaldo Enrique, temas diversos en el área del derecho. A recurrir, derecho a recurrir. Sí, bueno, sí. Pues nada, estamos aquí, bien, gracias, para hacer algún aporte sobre nuestras cuestiones de derecho, ¿no? Sí. Los asuntos jurídicos que de un modo u otro envuelven a las personas, sobre todo cuando tienen acciones judiciales. El tema de hoy es el derecho a recurrir. El derecho a recurrir, perfecto. Mira, bueno, pero ¿cómo habla del derecho a recurrir y no de apelar? No, lo que pasa es que apelar es una de las vías recursivas que tienen las personas, o jurídicas, o personas físicas, cuando están envueltas en algún proceso. Pero además la norma jurídica no habla de apelar, sino recurrir. Lo que pasa es que como el derecho a recurrir tiene rango constitucional, sí, porque el 69, combinado con el 149 de la Constitución Dominicana, le da esa facultad que tiene alguna persona, sea esta jurídica o física, a recurrir alguna decisión normalmente, porque cuando uno habla de recurrir, se prevé que estamos hablando de alguna decisión que se tiene el interés de impugnar. Perfecto, que la parte que nos resultó beneficiada por la sentencia no está conforme. No conforme, acciona por ante la jurisdicción competente. Competente. Entonces, sí, ¿qué sucede? Que tenemos en nuestro espectro jurídico, tenemos dos grados jurisdiccionales. Tenemos primera instancia y tenemos Corte de Apelación. Pero también tenemos algunas dos instancias más que ya no son jurisdiccionales, sino que envuelven un rango de carácter extraordinario o especial. Porque la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, juzgando como Corte de Casación, puede conocer sobre el recurso de casación, pero también puede conocer sobre el recurso de revisión civil contra decisiones que adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Sí. Pero el constitucional, el Tribunal Constitucional, que es un extrapoder, es un tribunal extrapoder, porque no obedece al Poder Judicial, pero allí usted interpone un recurso de revisión contra las decisiones de carácter jurisdiccional. Eso es independientemente de que usted accione de forma directa en algún recurso de amparo. Fíjese, uno dice recurso o acción. El amparo se interpreta que es una acción con carácter constitucional, pero se le ha dicho siempre recurso. El constitucional no es más que ese tribunal que se necesitaba en el país de garantías constitucionales. Era la Suprema que decidía todo eso. Bueno, el artículo 6 de la Constitución le habla de la supremacía de la Constitución. Entonces, el 184 de la Constitución con el 185, conforman ese tribunal y le da facultades a ese tribunal para que por la vía directa o concentrada y también por la vía del control difuso de la norma pueda conocer algunos procesos y decidir si ciertamente ha habido un quebrantamiento, algún derecho con carácter fundamental. Esa es la situación con relación a esa parte y lo estamos diciendo así a grosso modo, porque si uno empieza a detallar todas las vías recursivas, o sea, el conjunto de recursos que tienen esas vías, que son muchos, pues entonces habría que hacer una gran exposición, que no estaría de más,
que en la noche de hoy se pueda ir avanzando. Efectivamente, y lo más importante es que los televidentes puedan entender, y los abogados, en sentido general, quiénes tienen derecho a accionar, quiénes tienen derecho. En principio, todo el que ha sido parte de un proceso. Sí. Eso es en principio. Porque no quiere decir que si no ha sido parte, no pueda tener alguna vía por la que pueda ejercer alguna acción recursiva. Porque, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo de aquellas personas que no son parte de un proceso. Se está saneando un terreno y hay una parte que no tiene nada que ver en el sentido del proceso. Puede que sí tenga que ver con algún derecho sobre ese proceso de saneamiento, y si entiende que le afecta, pues podría intervenir apelando, y no es parte. Podría apelar. ¿Ese sería un recurrente incidental? No incidental. No, porque es que si hay una sentencia de saneamiento que adjudicó algún derecho a alguna persona, y esa persona, cuando se adjudica esos derechos, vamos a entender, afecta en parte algún derecho de alguien que tenga alguna calidad con algún interés debidamente legítimo. Es un interviniente. No, porque es que si tienen interés, porque el interviniente viene cuando es durante el proceso. Durante el proceso. Pero ya la sentencia salió. Forzoso. Entonces, si la sentencia salió ya y adjudicó derecho y le notifican y esa persona se entera por alguna vía que ese saneamiento le afecta, puede apelar. Exacto. Ahora, ¿cuándo vas a apelar entonces? Cuando se entere. Aunque no haya sido parte en el proceso. Aunque no haya sido parte en el proceso. Eso es importante. Porque el plazo, por ejemplo, de los 30 días no va a aplicarse a él porque él no ha sido parte. Entonces, ¿para quién va a correr el plazo? Es para el que ha sido parte. El que ha sido Pero parte. como él no es parte y hay, digamos, un recurso de apelación, entonces él podría hacer una intervención voluntaria. Intervención voluntaria. Pero haciendo un recurso de apelación que sí podría ser incidental. Sí. Pero sería un recurso de apelación incidental que no deja de ser más que un recurso también principal. Sí. Que sería incidental por el orden en que se interpuso. Porque hay una parte que estuvo en el proceso y él no. Pero también se da con los casos de intervenciones voluntarias o forzosas. Pero que ya ese es otro tema. No, porque ahí lo que persigue... Ya es otro tema. Cuando yo hablo de intervención para convertirse en un apelante incidental, sí, ya eso cae dentro de lo que son las vías recursivas. No así de lo que son las intervenciones puras y simples. Correcto. Durante el proceso. Lo que se busca ahí, en ese aspecto que usted plantea, es que el interesado pueda lograr del tribunal una modificación de la decisión que él entiende que le perjudica en sus derechos. Sí, porque es que si hay una sentencia, ellos le llaman decisión, que adjudicó unos derechos en materia de saneamiento, y como el saneamiento es un proceso de orden público y puede intervenir cualquiera que tenga interés. Si él puede demostrar tener algún interés legítimo, ¿verdad? Y lo demuestra, podría ser que tuviese éxito, pero lo único que tendría que probar, y fíjense que estamos hablando de ese recurso de apelación incidental que se puede interponer en el Tribunal Superior de Tierra. Sí. Porque si puede ser también que si no es de manera incidental y podemos decir que esa sentencia de adjudicación o de saneamiento llegó a su final y se adjudicaron los derechos, entonces el recurso que va a intentar ya no es el de apelación, sino el de revisión por causa de fraude. Sí. Y es un recurso. Sí, porque esta figura jurídica está en la ley 108. Sí, en los reglamentos. Sí, en los reglamentos. Entonces, ¿qué les ha dicho? Que su condición de recurrente se mantiene dentro de esta gama del derecho a recurrir. Sí, bien interesante, porque el derecho inmobiliario, cuando usted analiza el derecho inmobiliario, es otro mundo con relación al abogado que ejerce todos los días la materia penal, civil, laboral. Si no ha incursionado nunca en el área inmobiliaria, debe ir bien asesorado, porque puede cometer errores. Porque hay abogados nobles,
que dicen, vamos a demandar en tercería. Vamos a hacer un recurso de tercería porque tú no fuiste parte del proceso y te está afectando. Pero es que la tercería no existe en la jurisdicción inmobiliaria. En materia inmobiliaria. No existe. Entonces, una figura que no existe, tú no puedes hacer un escrito estableciendo que tú estás demandando en tercería en un tribunal de la jurisdicción inmobiliaria. Yo entiendo que no hay abogados que puedan hacer eso. Yo lo creo eso. Exacto. Pero no sé si alguno se motiva a cometer ese error. Lo hacen. Usted puede, ahora, como la tercería, porque hay una situación, las intervenciones voluntarias deducen tercería. Sí. Pero deducir una tercería es una cosa y accionar en tercería es otra cosa. Sí. Porque lo único que está en que se pueden parecer es que en la tercería es un tercero que no fue parte del proceso, pero en la intervención voluntaria o forzosa también es un tercero que no ha sido parte del proceso. Lo único que en una hay una sentencia y la otra no. Hay una que está durante el proceso y se convierte en interviniente para que pueda demostrar entonces si esa intervención es activa o es pasiva. Efectivamente. Porque eso puede darse, que sea una intervención activa, donde esa parte diga, no, pero espérese, es que este proceso me afecta por aquello, por lo otro. Entonces sí, se somete al 1315, de aquel que todo el que alega un hecho de justicia debe probar, y aquel que todo el que tienda a considerarse liberado del hecho o la obligación también deba probar, pues entonces hay que demostrarlo, porque hay muchos abogados que se encargan de hacer argumentos, y los argumentos sin fundamento, sin prueba, no pasan de simples alegatos. Efectivamente, el juez no va a valorar lo mucho o poco que usted hable, va a valorar los elementos de pruebas que le permitan poder establecer con absoluta precisión. Pero para el próximo segmento podemos entonces... Sí, regresamos en breve.